Tenemos miles de pensamientos cada día. Algunos son breves y desaparecen en cuestión de segundos. Otros permanecen durante horas, días o incluso años. Sin embargo, la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de ellos. No solemos detenernos a examinarlos, cuestionarlos o preguntarnos de dónde provienen, simplemente los pensamos, y casi de inmediato, los creemos. Nos movemos a través de nuestros pensamientos como un pez nada en el agua. El pez no percibe el agua porque está completamente inmerso en ella. De manera similar, nosotros solemos estar tan inmersos en nuestros pensamientos que olvidamos que son interpretaciones de la realidad y comenzamos a tratarlos como si fueran la realidad misma. Esto tiene consecuencias profundas, y es que la forma en que pensamos no solo influye en cómo nos sentimos, influye también en cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Nuestros pensamientos son como unas gafas a través de las cuales observamos la vida. Si alguien cree que las personas son narcisistas, tenderá a encontrar pruebas de ello en todas partes. Si alguien cree que nunca será suficiente, interpretará cada error como una confirmación de esa idea. Y si alguien está convencido de que una decisión del pasado arruinó su vida, comenzará a ver cada dificultad presente como una consecuencia inevitable de aquel error. Lo curioso es que rara vez nos detenemos a preguntarnos si esos pensamientos son verdaderos, ni tampoco solemos preguntarnos si son útiles. La mayoría de las veces simplemente reaccionamos ante ellos. Si un pensamiento nos produce miedo, sentimos miedo. Si nos produce vergüenza, sentimos vergüenza. Si nos genera desesperanza, nos comportamos como si esa desesperanza estuviera plenamente justificada. Cuando aparece una idea que no nos gusta, intentamos expulsarla de nuestra mente. Si pensamos, soy un fracaso, intentamos convencernos de que no lo somos. Si pensamos, nunca podré lograrlo, tratamos de sustituir esa idea por otra más positiva. Sin embargo, muchas veces esta estrategia termina convirtiéndose en una batalla interminable. Cuanto más luchamos contra ciertos pensamientos, más atención les prestamos y más poder parecen adquirir sobre nosotros. Sin embargo, es importante que podamos comprender lo siguiente: existe una enorme diferencia entre tener un pensamiento y creerlo. A pesar de esto, la mayoría de nosotros vivimos como si ambas cosas fueran exactamente iguales. La psicología ha dado un nombre a esta tendencia: fusión cognitiva. La fusión cognitiva sucede cuando nos identificamos tanto con nuestros pensamientos que dejamos de verlos como eventos mentales pasajeros. Ya no los observamos, vivimos dentro de ellos. Cuando estamos fusionados con nuestros pensamientos, una idea como «he desperdiciado mi vida» se convierte en una verdad absoluta. Una preocupación sobre el futuro deja de ser una posibilidad y pasa a sentirse como una certeza. Un recuerdo doloroso deja de ser un recuerdo y comienza a definir nuestra identidad. Por esta razón resulta tan importante desarrollar una habilidad conocida como defusión cognitiva. La defusión cognitiva consiste en aprender a tomar cierta distancia de nuestros pensamientos. No significa ignorarlos, reprimirlos ni obligarnos a pensar de forma positiva. Significa reconocer que un pensamiento es simplemente un pensamiento. Significa ser capaces de observarlo, examinarlo y decidir conscientemente cuánto valor queremos otorgarle. Cuando aprendemos a hacer esto, descubrimos algo sorprendente. No todos nuestros pensamientos merecen ser creídos, no todos nuestros pensamientos reflejan la realidad. Y, sobre todo, no todos nuestros pensamientos merecen dirigir nuestra vida. Esta idea puede parecer sencilla, pero tiene profundas implicaciones, porque muchas de las dificultades emocionales que experimentamos nacen de las historias que construimos acerca de nuestra realidad. Y una de las trampas mentales más comunes surge cuando comenzamos a vivir dentro de esas historias en lugar de relacionarnos con los hechos tal como son, la fantasía. Constantemente pensamos, si hubiera hecho esto, entonces aquello sería diferente. Si hubiera hecho aquello, entonces eso sería de otro modo. Nuestra mente está literalmente gastando energía para resolver problemas intentando cambiar el pasado por un presente hipotético. Y entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva todo eso? La respuesta corta es, a ninguna parte, porque eso no es real, es una fantasía. Entonces, ¿cómo terminamos obstaculizando nuestro propio progreso en la vida? A menudo, porque invertimos gran parte de nuestra energía mental en resolver problemas imaginarios, en lugar de enfrentar la realidad sobre la que sí podemos actuar.
Es un patrón que muchas personas experimentan. Pasan tanto tiempo intentando resolver situaciones en su mente, imaginando cómo podrían haber sido las cosas o cómo deberían ser, que terminan dejando de lado los aspectos de su vida que realmente pueden abordar en el presente. Esto nos lleva al siguiente sesgo, llamado la trampa de la fantasía. Algunas personas que se describen a sí mismas como deprimidas en realidad están cargadas de arrepentimiento. La naturaleza de su depresión gira en torno al arrepentimiento por acciones pasadas. Miran hacia atrás en sus vidas y dicen cosas como, arruiné todo. Si no hubiera hecho esto, todo habría salido bien. Ese sentimiento pasado hace que en el presente se sientan profundamente desesperanzadas. Pero la naturaleza de esa desesperanza radica en la idea de que algo ocurrió en el pasado y que aquello fue tan definitivo, tan irreversible, que sienten que están condenadas para el resto de sus vidas. Por eso, su mente se enfoca constantemente en ese arrepentimiento, en ese error del pasado. Sufren de lo que podría llamarse el síndrome del debería, habría, podría. Si hablas con ellas, dicen cosas como, si hubiera hecho esto, si hubiera podido hacer aquello, si hubiera tomado aquella decisión, entonces todo sería diferente ahora. Muchas veces estas personas también viven en una especie de mundo de fantasía. En su mente están constantemente imaginando cómo serían las cosas hoy si el pasado hubiera sido distinto. Piensan, si no hubiera cometido esos errores, imagina lo increíble que sería mi vida ahora. Su mente habita en esa fantasía y, en lugar de hacer algo al respecto, quedan atrapadas en lo que se define como una trampa de la fantasía. Pero, exactamente, ¿cómo funciona la fantasía? Lo primero que debemos comprender es cuál es la naturaleza de la fantasía y cómo funciona dentro de nuestra mente. Muchas veces, cuando atravesamos experiencias dolorosas, humillantes o frustrantes, nuestra mente comienza a construir escenarios imaginarios en los que la situación se resuelve de una manera favorable para nosotros. Pensemos en alguien que acaba de vivir una situación que lo hizo sentir inferior, rechazado y avergonzado. En lugar de permanecer con esas emociones desagradables, su mente comienza a crear una historia alternativa. Imagina cómo las cosas habrían sido si hubiera actuado de otro modo, cómo habría impresionado a los demás, y cómo habría demostrado que quienes lo menospreciaron estaban equivocados. En esa fantasía, la derrota se transforma en victoria, la humillación en reconocimiento y la impotencia en poder. Lo interesante es preguntarnos por qué pasa esto exactamente. Lo que explica esto, y lo segundo que debemos entender, es que la fantasía es la forma que tiene nuestra mente de tomar una emoción negativa y transformarla en algo positivo. Es decir, la mente toma esa emoción dolorosa y, al reproducir cierto guión mental, nos hace sentir aliviados en el presente. Y uno podría preguntarse, ¿por qué eso sería un problema? Después de todo, la fantasía parece algo bastante útil, es una manera de lidiar con emociones negativas. Puedes imaginar cómo las cosas podrían haber sido diferentes y sentirte mejor contigo mismo. Incluso este es el mecanismo que utilizan muchas personas cuando están llenas de arrepentimiento, pues piensan, Dios mío, mi vida es terrible, lo arruiné todo. Entonces fantasean y dicen, imagina cómo podrían haber sido las cosas. Habría tenido muchos amigos, habría sido increíblemente exitoso, no habría sido rechazado. Habría logrado todo aquello con lo que soñaba, si tan solo, y esa idea les hace sentir bien. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué sería algo malo? Porque claramente la fantasía transforma emociones negativas en emociones positivas. La razón por la que esto puede convertirse en un problema es que gran parte de nuestra energía, de nuestro aprendizaje y de nuestra motivación proviene precisamente de las emociones negativas. Si observamos qué impulsa a los seres humanos a avanzar, normalmente encontramos emociones negativas detrás de ese impulso. Incluso cuando estudiamos el cerebro, vemos que las regiones encargadas de experimentar emociones negativas están muy cerca y estrechamente conectadas con los centros de aprendizaje. Esto se entiende fácilmente con un ejemplo. Imagina que has tenido 10 experiencias excelentes en un restaurante, pero la 11ª vez vas a comer allí y te intoxicas. Después de eso, probablemente no querrás volver a comer en ese lugar. Esto sucede porque nuestra mente aprende enormemente de estas experiencias, y una gran parte de nuestro comportamiento está determinado precisamente por esas emociones.
Nuestra amígdala, que es la responsable de gran parte de nuestras emociones negativas, está literalmente situada junto al hipocampo en el cerebro. Por eso, las conexiones entre las áreas relacionadas con las emociones negativas y las áreas relacionadas con el aprendizaje son extremadamente fuertes. Ahora podemos entender por qué las personas atrapadas en la fantasía suelen quedarse estancadas. En lugar de utilizar esa negatividad como impulso para avanzar, en lugar de usarla para cambiar su comportamiento y transformar su vida, recurren a la fantasía y desconectan esa emoción negativa. La emoción se disipa y, al final, no hacen nada para mejorar su situación. Esto mismo ocurre con otras formas de distracción, por ejemplo, los videojuegos o las sustancias. Cuando nos sentimos mal con nosotros mismos y nos refugiamos en videojuegos o consumimos sustancias, los centros emocionales del cerebro se atenúan, y como consecuencia, dejamos de hacer cambios reales en nuestra vida. Por eso, lo primero que debemos entender acerca de la trampa de la fantasía es que reemplaza las emociones negativas por emociones positivas. Y cuando sustituimos esas emociones negativas, nos privamos de una gran parte del combustible que podría impulsarnos a realizar cambios positivos en nuestra vida. Veamos esto de forma más clara, con un ejemplo histórico. Tras su derrota en la batalla de Waterloo, Napoleón pasó los últimos años de su vida exiliado en la isla de Santa Helena. Durante ese tiempo dedicó muchas horas a revisar y justificar las decisiones que había tomado durante la campaña. Analizaba una y otra vez lo que había salido mal, qué generales habían fallado, qué circunstancias habían jugado en su contra y cómo la historia podría haber sido diferente si ciertos acontecimientos se hubieran desarrollado de otra manera. Pero por más que reconstruyera mentalmente el pasado, nada de ello podía alterar la realidad de su situación. La batalla ya había ocurrido y el resultado era irreversible. Otro ejemplo histórico interesante puede encontrarse en los acontecimientos que siguieron a la muerte de Julio César. Tras el asesinato de Julio César, algunos de sus partidarios se preguntaban constantemente qué habría ocurrido si hubiera escuchado las advertencias que recibió antes de entrar al Senado. Si hubiera permanecido en casa aquel día, si hubiera desconfiado de los conspiradores o si hubiera actuado de otra manera, quizá la historia de Roma habría tomado un rumbo completamente distinto. Sin embargo, todas esas posibilidades pertenecían únicamente al terreno de la imaginación. Los hechos ya habían ocurrido y ninguna especulación podía modificarlos. Algo parecido ocurre cuando quedamos atrapados en nuestros propios arrepentimientos, nos sentimos mal con nosotros mismos en el presente y comenzamos a pensar en todos nuestros errores. Entonces la trampa de la fantasía entra en acción y reescribe la historia. La mente crea una versión alternativa del pasado y pensamos lo mismo. Si hubiera hecho esto de otra manera, si hubiera tomado aquella decisión, entonces mi vida sería distinta y yo no sería la persona que soy actualmente. Puede sonar repetitivo, pero es bastante importante entender esto. Lo primero que ocurre es un cambio emocional entre la emoción negativa y la emoción positiva. Solo con hacer eso ya nos hemos privado de parte de la motivación que proviene de la energía negativa. Pero también vemos otro componente importante: la energía mental es limitada. Pues como nos enseña William James, la mente no puede hacerlo todo. En otras palabras, nuestra mente dispone de una cantidad limitada de energía. No podemos concentrarnos plenamente en varias cosas al mismo tiempo. Si observamos este proceso con atención, veremos que gran parte de esa energía mental se emplea en intentar reescribir la historia. Sin embargo, hay una realidad ineludible: el pasado no puede ser corregido por la imaginación. No importa cuántas veces revisemos los mismos acontecimientos, lo ocurrido permanece inmóvil. El presente es el presente y tu vida es la que tienes ahora. Piensa en lo que sucede cuando pasas 10 o 15 minutos atrapado en este ejercicio mental, y en realidad, piensas que estás resolviendo problemas. El obstáculo de esto es que utilizamos toda nuestra fuerza mental, toda la capacidad de análisis de nuestro cerebro para construir un escenario alternativo de la realidad, una variación en la que el pasado fue diferente y, por lo tanto, también lo es el presente. La dificultad es que todo ese esfuerzo desemboca en un callejón sin salida, pues no puedes construir un futuro sobre una realidad que no existe. Cuando la mente reescribe la historia, crea una versión imaginaria del presente, y cuanto más tiempo permaneces en ella, más recursos mentales inviertes en algo que no puede traducirse en acción real.
Esa es una de las razones por las que tantas personas permanecen estancadas, emplean su energía construyendo escenarios hipotéticos en lugar de dirigirla hacia la única realidad desde la que pueden actuar y producir cambios, que es la realidad presente. Entonces, dado todo lo anterior, ¿qué podemos hacer frente a la trampa de la fantasía? ¿Cómo cambiamos esto? Lo primero que debemos entender es que tenemos que aprender a tolerar las emociones negativas. Empieza observando lo que ocurre cuando te sientes mal contigo mismo. Fíjate en cómo tu mente regresa al pasado. Observa cómo intenta reescribir la historia. En palabras sencillas, la solución consiste en que intentemos dejar de caer en estos patrones. Simplemente debemos permanecer con esa negatividad en el momento presente. Al principio puede resultar abrumador, pero siéntate con esos pensamientos y piensa para ti mismo. Ciertamente cometí errores, y sí, mi vida no es exactamente como quisiera ahora mismo. Y entonces hazte la siguiente pregunta: ¿qué es exactamente lo que voy a hacer ahora? Porque normalmente la mente hace otra pregunta, que es, ¿qué debería haber hecho de manera diferente? Puedes hacerte esa pregunta tantas veces como quieras, incluso puedes sentirse bien. Puedes pasarte toda la eternidad resolviendo el pasado y aún así no cambiarás ni un solo aspecto del día actual. Por eso, en lugar de preguntarte qué deberías haber hecho, pregúntate, ¿qué voy a realizar en este momento? El problema de la ansiedad y la depresión, en muchos casos, es que la mente permanece fijada en el pasado, en una época en la que las cosas parecían estar bien. Luego reescribe ese pasado para construir un presente ficticio y un futuro imaginario. Lo que queremos hacer es redirigir esa energía hacia adelante, porque ahí es donde debe dirigirse nuestra energía mental, debe enfocarse en el presente. Muchas personas dan consejos del tipo: vive el presente, concéntrate en el presente, sé consciente del momento actual, y todo esto suena maravilloso. Pero lo que la gente no suele comprender es que vivir en el presente puede ser horrible. Porque vivir en el presente significa sentarte frente a la realidad y reconocer todas las equivocaciones que has cometido, dónde te encuentras ahora y lo difícil que será avanzar desde ese punto. La razón por la que es tan difícil enfocarnos en el momento que tenemos ahora es precisamente porque este momento puede ser doloroso. Y aún así, tenemos que hacerlo, ya que es la única manera de seguir adelante. Sé que esto suena extraño. Es una de esas afirmaciones tan evidentes que parecen tontas. Porque en teoría no puedes vivir en ningún otro lugar que no sea el presente, pues la única oportunidad de actuar existe en este momento. Y el problema de la trampa de la fantasía es que nos permite escapar de él, nos libera de tener que enfrentarlo. Pero si evitamos enfrentarnos al presente, tampoco podemos avanzar. Por supuesto, también puedes construir fantasías sobre el futuro, y decirte: si hago esto ahora, imagina cómo será mi vida dentro de unos años. Pero el problema sigue siendo el mismo: toda acción tiene que realizarse en el presente. Por eso, para superar la trampa de la fantasía, no queremos simplemente cambiar una fantasía sobre el pasado por una fantasía sobre el futuro. La pregunta correcta sigue siendo: ¿qué es lo que haré exactamente en este momento? De acuerdo, estoy en este lugar, no me gusta, esta situación es difícil. Pero, ¿qué voy a hacer al respecto ahora mismo? No te preguntes dónde terminarás ni te obsesiones con el resultado final. Pregúntate, ¿cuál es el primer paso que necesito dar y qué acción me acercaría un poco más a donde quiero estar? Además, ¿qué puedo hacer ahora mismo para comenzar? Quizá nunca logremos reconciliarnos por completo con todo lo que ocurrió. Quizá algunas decisiones sigan pesando sobre nosotros y algunos caminos abandonados continúen despertando nuestra imaginación. Pero llega un momento en que debemos abandonar esos mundos posibles y regresar a la Tierra. La realidad puede ser más estrecha que la fantasía, pero también es más sólida. Solo en ella podemos amar, crear, equivocarnos, comenzar de nuevo y seguir avanzando. Y tal vez no exista nada más humano que eso: aceptar que la vida nunca será exactamente como la imaginamos y, aún así, encontrar motivos para vivirla plenamente. Pues como nos enseña Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante.